Guido Sábato, que está en línea con nosotros. ¿Cómo estás, Guido? Un gusto saludarte. Bienvenido, ¿eh? Buenas. Para que Un tenga un gustazo. delay con el audio, a ver si Bueno, bajo ya el lo vamos a volumen. ir en prolijando. A ver, Ahí está bien, ahí bien, está bien. bien, bien. ¿Cómo ¿Cómo andas, estás? Pedro? Bien, bien. Gracias, querido, por atendernos. Sé que estás atareado con un montón de cosas, así que te agradezco Sí. profundamente estos minutos que nos permitís establecer este diálogo contigo. Yo hacía referencia hace un ratito a lo que ha sido justamente tu gran abuelo, don Ernesto Sábato, un hombre muy querible por todos nosotros, por la patria argentina en su conjunto, ¿no? Por concretamente su humildad, esa humildad y compromiso social y humano que él ha tenido como pocos argentinos en la historia que venimos transitando, ¿no? Bastante compleja. Sí, sí, claro. Nosotros con mi hermana Luciana Uh-huh. mantenemos el legado de una manera muy linda, que es hacer visitas guiadas a su casona, que la dejamos intacta, Sí, como él la tenía, uh-huh. una casona muy linda en Santos Lugares, unas cuadras pasando de Devoto. Claro. Y en las cuales, recorriendo la casa y viendo sus objetos personales, sus lugares de trabajo, de Matilde también, Uh-huh. los más de 3.500 libros, todos puestos en el mismo lugar. Vamos recorriendo su vida y, por supuesto, una vida muy ecléctica, porque Ernesto fue físico, un físico importante en su época. Uh-huh. Cosa Eh, que muchos pocos argentinos lo saben, ¿no? O sea, no es un tema muy difundido dentro de su profesionalidad, dentro de sus estudios, ¿no? Bueno, justo hoy a la noche voy a ver a José Edelstein, nos Ajá, vamos a la Catedral del Tango, que nos vamos a dar un espectáculo. sí. Y José Edelstein es un divulgador con muchísimos seguidores en YouTube, yo lo conocí justamente porque él se dedicaba Sí. se dedicó a hacer en la Biblioteca Nacional una ponencia sobre la vida de Ernesto como físico. Mira vos, qué Eh, interesante esto. Ujú. claro, muy interesante porque bueno, muchos conocen al Claro, escritor y luego... esa faceta no es muy conocida, querido Ido, es así. No, 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 claro, Claro, bueno, algunos, los sabatianos, sí, nosotros conocemos a los sabatianos, hay distintas claro, escalas de sí. sabatianos. Están los sabatianos que, bueno, no leyeron a Badón, que Ujú. son como la gran mayoría, los que ya leyeron a Badón, que su último libro es más complejo, y después los que ya se hacen tatuajes de él, que nos han mandado Claro. tanta gente con unos tatuajes muy impresionantes. Justo Ajá. me da bastante gracia un poco. Bueno, volviendo a eso, Sí, eh, la vida de Sabato como físico, luego su paso por la revista Sur, ahí su amistad con claro. Borges, que después queda truncada por cuestiones políticas, Ujú. y bueno, luego sí su paso por la literatura. Él estuvo siempre muy dolido por esa situación, ¿no? Por la pérdida de esa amistad. En algún momento que yo lo entrevisté, lamentablemente, vos sabés que yo perdí esos archivos. Había archivos fotográficos justamente con tu abuelo. Y planteaba un poco la tristeza, el dolor de esa situación que había acontecido con Borges, ¿no? Sí, bueno, esto generalmente ellos son muy antípodas, pero eran antípodas que se nutrían, Ujú. o, porque estaban en el mismo nivel de antípodas, es decir, Sí, a nivel estético, a claro. nivel político, a nivel ¿cómo decir? A nivel, uno puede verlo eso en los diálogos que plasmó en un libro un periodista, ahora Barone. Barone plasmó en un libro unos diálogos que se hicieron luego cuando cuando bueno, al final, bueno, se reconciliaron Sí. después de Ujú, 30 años de ujú. distancia, y bueno, todo empezó por cuestiones políticas, los dos eran antiperonistas, pero por distintas razones, ¿no? Ernesto reivindicaba mucho la figura de Evita y mucho al peronismo en sí, y como revolución de justicia social, ¿no? Sí. Este, bueno, Borges no, claramente nunca reivindicó nada del peronismo,
y así se pelearon por una denuncia que hizo Ernesto en esta llamada Revolución Libertadora, Ujú. sobre torturas a sindicalistas peronistas en ese gobierno. Él lo denunció en una revista, creo que era el Mundo Argentino, y ahí hubo una solicitada, y bueno, ahí mucha gente, muchos intelectuales, la mayoría de los intelectuales en esa época eran antiperonistas, pero bueno, Ujú. Ernesto, lo que, si bien nunca quiso a Perón, reivindicó mucho el peronismo, y de hecho después escribe El otro rostro del peronismo, diciendo algo así como, o haciendo una autocrítica, ¿no? Diciendo, por Sí. ejemplo, un párrafo que dice, bueno, mientras los hacendados, doctores, artistas, festejamos desde el living la caída del tirano, se escuchaban los sollozos de las indias desde la cocina, ¿no? Sí. Las indias se decía a las mujeres del interior que trabajaban como empleadas domésticas. Sí. Como una autocrítica, ¿no? Como una mirada claro, toda una clase social invisibilizada que, bueno, fue el peronismo y sobre todo con la figura de Evita, ¿no? Luego fueron 30 años, pero bueno, fue fundamental para Ernesto el paso por la revista Sur, las hermanas Ocampo. Luego, bueno, ahí ya tiene una amistad con Albert Camus, que bueno, manda a traducir el libro El túnel, que es un Claro. novel que nadie quería publicar en Argentina, porque ¿quién quería publicar la vida? Hay que recordar también el paso por el comunismo, porque él fue secretario de la Juventud Comunista Comunista, claro. Ujú. por los años 30, Ujú. ¿no? No estamos hablando de los comunistas con iPhone 15 de un café de Nada que ver, Caballito, ¿no? claro. Estamos hablando de gente que viajaba con documentos falsos, que tenía que guardar los secretos. Este, y bueno, también su paso por ahí, que casi le cuesta la vida, porque obviamente cuando se entera de las atrocidades de Stalin, Mm. bueno, se da cuenta que justamente lo que él venía del anarquismo, la idea primordial del comunismo eran las comunas, ¿no? Las pequeñas comunas, donde los seres son concretos, donde cada uno hace algo y tiene un nombre y el otro sabe, lo conoce, sabe quién es su... Sería como que fue un hombre que supo adaptarse a los tiempos que van corriendo, ¿no? En esas distintas etapas que él también atravesó y tuvo que vivir, ¿no? Sí, no, y no solo adaptándose, porque esa es una palabra un poco, quizás no sé si es la palabra más correcta, él no fue nunca, se adaptó, de hecho a Fue nada, todo lo contrario, porque, claro. claro, claro, él fue como al revés, fue encontrando siempre lo que mantuvo, yo siempre digo, tiene una vida muy ecléctica donde fue cambiando un montón, y por suerte el pensamiento no es algo estático, ¿no? Porque Sí. hoy en día sí, el pensamiento se vuelve identitario y entonces uno se vuelve estático en su pensamiento para pertenecer, ¿no? Que es un grave error y lo que nos pasa como sociedad, ¿no? Es mundial eso igual. Pero Ernesto lo único que mantuvo fue sus ideales, su escala más básica de valores, que después los reivindica como valores cristianos, ¿no? Pero no Sí. cristianos católicos, cristianos en el sentido, él se reivindica como, se autopercibe ya de grande como un anarquista cristiano. ¿Qué es lo que Así más te que, fue impactando a vos a lo largo de los últimos años cuando él empezó de alguna manera a reflexionar y a ir planteando ciertas cuestiones que antes no las había tenido en cuenta? bueno, como toda persona pública y además muy comprometida, porque Sí. justamente lo que te quería decir, que no había terminado, pero que A ver. justamente su paso por ese eclecticismo no Sí. fue de adaptación, sino justamente fue de guerra, ¿no? Ujú. De una guerra más bien con carácter anarquista, nunca metiéndose en grupo, siempre le costaron los grupos, Ajá. le costó el poder, nunca la única vez que fue partidario fue con el Partido Comunista, luego nunca más, incluso con Alfonsín cuando estuvo en la CONADEP, él no era Sí. radical, y también le criticó a Alfonsín, ¿no? Las leyes de obediencia de vida, punto final, Ujú. ahí hubo un quiebre, aunque siempre sus respetos enormes, ¿no? Con la figura de Claro. Alfonsín. Pero Ese tal vez entonces, fue uno de los primeros grandes encontronazos que hubo entre ellos, ¿no? Que después, en claro, algún momento, imagínense el propio que Alfonsín se lo planteó. Pedro. Mm. No, claro, imagínense que luego de estar 280 días investigando, arriesgando su vida, porque bueno, acá en las visitas guiadas inauguramos el sótano hace poco, que es uno de los lugares donde se refugiaba cuando había amenaza de bomba, que las había todos los días. Nosotros de chiquitos llegábamos
a escuchar, ¿no? Uno cuando de chiquito Ujú. atendía el teléfono, Sí. ¿no? En otra época y de Sí, pronto, recuerdo que lo comentó en varias oportunidades. Inclusive a claro, veces que queríamos hacer alguna que otra entrevista, se suspendían porque realmente se sabía que estaba en riesgo su vida, ¿no? sí, sí, claro. Mm, Entonces, imagínese, bueno, yo creo, bueno, tanto mi padre que falleció este año, sí, Mario, el cineasta, lamentablemente. una persona muy inteligente, Mm, que, bueno, una de las cosas que me alivia que no esté vivo es para ver un poco lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Lo que es la política ahora, cómo, mm, cuál es el nivel de discusión, ¿no? Entonces, hubo pensadores y nosotros lo que hacemos es tratar de recordarlos no solo por una cuestión personal, de familiar, sí, sino porque cada día que pasa yo me doy cuenta que necesario es el referente, ¿no? Los referentes son importantes. Referentes totalmente, que no claro. son referentes alineados como una película de Hollywood de clase B, donde el, el blanquito es el doctor y el bueno, el médico, y el latino es el malo. No, no, no. La historia es compleja, Diego. Sí. Siempre Hoy lo tratamos. planteaba justamente con Félix Díaz, el cacique Cuom, ¿no? Uno de los integrantes del Consejo Indígena de la Argentina. Todas estas cosas como a veces se van trastocando, ¿no? Exacto, porque bueno, el poder necesita siempre capitalizar, traer el agua para su molino Ujú. y se vuelve siempre hacia ese mismo lugar, ¿no? Donde, bueno, finalmente no importa tanto la verdad, sino que nos convenga aquella verdad, ¿no? Entonces, bueno, Ernesto justamente es eso, la verdad le costó mucho, le costó su trabajo. De hecho, por ejemplo, cuando él deja la ciencia, él está en el año 38 en París, por las mañanas trabajando en el laboratorio de Madame Curie con la misma hija de Madame Curie en la fusión y fisión atómica, los primeros experimentos que después desembocarían en la horripilante cuestión de la bomba atómica, Sí. ¿no? Esto por las mañanas trabajando de eso y que él había empezado las matemáticas sobre todo porque, bueno, le refugiaba, ¿no? El orden matemático, ese orden de la abstracción matemática le daba una contención, la cual, bueno, a él lo refugiaba, bueno, pero por las noches en ese mismo barrio latino de París donde estaba el instituto, Sí. empezó a deambular por los bares que eran los bares donde emergían los surrealistas, como André Breton, Oscar Domínguez, que finalmente tenían charlas hasta la madrugada y hablaban de metafísica. Entonces, por la noche, él le cuenta en una entrevista, ¿no? Que era una especie de ama de casa que por la noche se volvía prostituta, ¿no? Este, y, y ahí él no pudo seguir con la ciencia porque ya no creía en eso y es más, creía que iba a ser algo horripilante y que iba a haber después una tecnocracia. Y bueno, después de todos sus ensayos siempre luchó contra el cientificismo. Entonces uno empieza a ver una persona que es científica, que fue científica de renombre, hablando pestes del cientificismo, perdiendo el saludo de Husay, que fue su padrino Sí. de beca. Entonces, bueno, Ujú. hay una serie que parecen contradicciones, y en realidad no son contradicciones, porque el ser humano va transitando la vida y por suerte Ujú. va evolucionando, Tal cual. Ujú. o trata, ¿no? De Sí, sí, evolucionar. sí, va pasando por Más, distintas etapas donde va dándose cuenta de determinadas situaciones y van produciendo un clic, ¿no? En su mente, en sus pensamientos. exacto, para después verlo ya de grande, Ujú. cada vez más tierno, quizás por los nietos nosotros ayudamos a que él se ponga un poco más tierno. Sí. Eh, y por supuesto, bueno, se veían los golpes, cosas que también ha cometido equivocaciones que le han costado tremendas, Muchísimo. tremendas cosas. Por ejemplo, cuando tuvo a los 2 meses que asumió Videla, Sí. hicieron una reunión con Borges. eh, y bueno, él fue a pedir por Antonio Di Benedetto, que era un preso, un escritor que estaba preso. Sí. Él fue a pedir por él. Mi padre y mi tío le aconsejaron que no vaya. Él al Ujú. final decidió ir para pedir por eso. Finalmente, Di Benedetto le dedica un libro después porque le salva la vida con esa reunión. Ujú. Pero todavía nos siguen mandando algunos, sobre todo la línea que sigue los Osvaldo Bayer y toda esta línea un poco que también tiene para mí, esto ya en lo personal, una verdad ya más ligada a una forma de poder, nos sigue mandando la foto y congelando ese momento, ¿no? Claro, un momento, Ujú. por supuesto que los que conocen tipos más grandes como vos saben
cómo era la historia en ese momento, ¿no? Sí. De dónde veníamos, qué pasaba, y en el 82 la gente salió a la plaza a apoyar la invasión a Malvinas. Claro. Es muy contradictoria la historia. Entonces, cuando nosotros hacemos la visita, recorremos esa contradicción de la historia, que no es contradicción, yo te decía, ese recorrido, bueno, Sí. y sobre todo cuando no recordamos la historia, lo que suele suceder es que caminamos en círculos, ¿no? Entonces, siempre está bueno recorrer un poco nuestra historia, Claro. para ver, y también la historia de los años 30, por ejemplo. Yo, sin ofender a nadie, Sí. cuando vienen los falsos profetas en pueblos que están devastados, como era el italiano y el alemán, que vienen prometiendo volver a un pasado glorioso que en realidad nunca existió. Bueno, en el caso de Mussolini quería volver al Imperio Romano, ¿no? Pero habían pasado 1500 o 1000 años desde la disolución, y el otro quería también volver al primer Reich germano y luego, bueno, al de Bismarck. Pero todas esas, cómo se vuelve a repetir las mismas cosas, ¿no? Entonces, para no dejarnos engañar y para... Como que la historia bueno, se repite y está mal contada, ¿no? O sea, mal narrada en muchos aspectos, ¿no? Se va claro, distorsionando claro. parte de la realidad que se vivió, que se transitó durante esas etapas, ¿no? Exacto, entonces es muy interesante porque yo cuando me puse a hacer las visitas me puse a estudiar la historia porque tenía que entender lo que pasó en la vida de mi abuelo, Ajá. y ahí claramente entendí también, bueno, lo que fue la figura. Yo nací en una familia alfonsinista, entonces, pero Claro. Perón es una palabra que, bueno, tipo medio raro, pero el peronismo, entonces siempre el peronismo, el radicalismo. Después empecé a entender que no era tan así. Y ahora, bueno, en un momento, tuve 5 años, armé con 2 compañeros, armamos una escuela de música en Fuerte Apache, Sí. en el Ejército de los Andes. Ujú. Este, y ahí, si bien nos apoyó y el proyecto lo hicimos con 3 de febrero, con Diego Valenzuela, también es cierto que el que estaba siempre ahí en ese lugar había un peronista, ¿no? En el barro estaba el peronismo, siempre ahí. Sí. Y cuando hablaba con este chico Gastón, cuando iba y hablábamos y tratamos de cambiar el mundo en algún momento, siempre encontramos que pensábamos igual, salvo cuando hablamos de Perón, Sí, ¿no? claro. Yo digo, es como, son cosas que, bueno, se contradicen, pero bueno, al final tenemos Sí, que pero nutrirnos de son la... esas contradicciones, de alguna manera, Guido, sanas, ¿no? Que uno las va emitiendo, las va charlando porque lo hace con honestidad, con transparencia, ¿no? Sí, claro, y tratando de, bueno, Donde no hay intereses de por medio, ¿no? Donde no están, digamos, esas cuestiones de inmoralidad, de perversidad que se han dado durante gran parte de la historia política de la Argentina, ¿no? sí, por eso a mí, yo cuando veo a los políticos, lo que más me importa de un político ya hoy en día, además de, bueno, ciertas ideas, por supuesto, pero más que las Sí. ideas, porque, bueno, muchas veces todos tenemos parte de derecha y de izquierda, ¿no? Es muy falso pensar que somos todos de izquierda. Siempre vamos corriéndonos un poquito, pero lo cierto es que la consecuencia, ¿no? La coherencia, la austeridad La sobre austeridad, todo ahora, qué ¿no? palabra, ¿no? Es esa palabra como que no se ha tenido en cuenta durante mucho tiempo, que nos ha llevado justamente de alguna medida a esta triste y lamentable situación que tenemos hoy por hoy. Sí, por supuesto. Por ejemplo, hay cosas que... Avalar el tema de la corrupción, ¿no? Con esa inmoralidad, ese creer de que, bueno, como algunos decían, bueno, roban pero algo hacen, pero no te das cuenta que Sí, eso sí. después va a tener un gran perjuicio y hoy eso se está viendo claramente, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, a mí, yo no siendo peronista, pero hay un tipo que me gusta, a mí es Grabois, aunque yo entiendo que hay gente que cree que él maneja el dinero de las movimientos sociales. Yo sé por fuentes dónde vive, cómo vive. El tipo es muy austero. Para mí eso es fundamental, porque eso marca dónde viene uno, ¿no? Ajá, Y yo creo que tenemos que una vez le escribí a Grabois, ajá, eso todavía no me contestó, pero yo le escribí, mira, es tiempo de empezar a trazar nuevas fronteras partidarias. Es decir, sí, tenemos que estar todos de un lado, los que creemos en la austeridad, en la coherencia, en ideales más puros, volver a construir desde ahí y volver a repartir las cartas.
porque Ujú. muchas veces pasa que uno queda a un lado del otro, ¿no? Un poco me hace pensar en eso, ¿no? Ujú. También recordar la vida de Ernesto, que es para lo que me llamaste. Sí. De alguna manera, justamente, Ernesto hizo serios planteos y tuvo, digamos, o generó un antes y un después, una vez que se dio a conocer el Nunca Más, ¿no? ¿Qué generó para vos esa salida justamente del informe del Nunca Más, donde realmente también empezó a dividir mucho más las aguas de las que estaban, ¿no? Claro, hay que recordar que la CONADEP se nombra, bueno, por un decreto de Alfonsín, un Sí. decreto, una palabra que está muy de moda. Este fue un Ujú. decreto también para armar una comisión con personas, bueno, algunas personas del Senado, pero sobre todo gente independiente, Sí. que pretendía que sea intachable. Ujú. Eh, y bueno, por ejemplo, Favaloro estuvo al principio, luego se fue porque, bueno, tampoco la comisión se iba a dedicar nada más a los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura y no de los de Isabel Perón, Ujú. porque ahí ya generaba una rispidez con el justicialismo, que Luder proclamaba la autoamnistía, Ujú. que se habían hecho los militares a sí mismos, Sí. mantenía esa ley. Esto era el justicialismo en esa época. Hay que recordar a toda una generación de chicos que piensan que el peronismo es de izquierda. Y no, Ujú. eso nunca fue de izquierda. Hay una parte de ala de izquierda, pero bueno. Pero volvemos a esta diferencia, ¿no? Pero ya no importa eso. Digo, Ujú. pero para recordar esa época, el 83, 84, que no está bien recordado en la película de 1985, porque en realidad la CONADEP estuvo investigando un montón. Y finalmente lo que sale como el prólogo de Nunca Más, que Ernesto no firma, pero sí escribe, no firma porque es Ujú. un documento para el Estado institucional, Sí. pero sí escribe, y ahí, bueno, él habla de las fuerzas terroristas de izquierda, pero bueno, habla de eso un poco al principio, que había unas fuerzas de terrorismo izquierda y derecha convulsionando el país, pero que luego, cuando viene el golpe militar, la respuesta del Estado fue infinitamente peor a cualquiera, donde se lleva puestos no solo a casi todos los que estaban en el país, botoneros, sino amigos de amigos o personas que no tenían nada que ver, personas que iban a la villa a ayudar, sociólogos, psicólogos. Bueno, habla de todo eso como se lleva puesto a tanta gente que ni siquiera estaba, supongamos, en esa guerra, como dicen, guerra con Ujú. excesos. Ahora Sí. dicen guerra con excesos. Bueno, no hubo exceso, hubo un plan sistemático, ¿no? Plan sistemático donde hasta sistemáticamente tiraban gente viva al Río de la Plata. Entonces, que tener a un presidente que haya dicho eso, yo creo que Ernesto no hubiera soportado. Es realmente inconcebible, ¿no? Pero bueno, es porque, bueno, el prólogo habla claramente que la respuesta del Estado fue infinitamente peor y que además, siendo el Estado no puede permitirse nunca pasar ninguna vara, ni para salvar vidas torturar a alguien, por ejemplo, Ujú. ¿no? Da ese ejemplo. Eh, no podés torturar a alguna persona para salvar vidas, no puedes entrar en ese tipo de, digamos, ¿cómo sería? De complejidad, de especulación, ¿no? Entonces, finalmente, él lo dice a todo esto, pero claro, entonces no deja contentos ni a las, aparte, por ejemplo, de Bonafini, que quería Ujú. Paredón al militar, tampoco deja contentos a los militares, al Claro. partido militar, Ujú. Porque a toda la... de alguna manera Guido se fue de un extremo a otro, no hubo un término medio, ¿no? No hubo concientización Bueno, realmente después se la de parte las del culpas kirchnerismo cometidas de un lado y de otro, ¿no? y bueno, después un ala del kirchnerismo, que es también esta ala que sigue Osvaldo Bayer Ujú. eh, como referente. Bueno, le agregan otro prólogo en el 2006, Nunca Más. Fíjese usted, Pedro, cómo puede ser que después de 22 años le hayan agregado otro prólogo, un poco desdiciendo al prólogo original. Ajá. Entonces, eso, bueno, por supuesto, eso es algo tremendo. Ujú. Mi abuelo estaba muy viejito, ya tenía Ujú. 95 años. ¿Y qué dijo él? ¿Escuchaste alguna reflexión al respecto que No, hizo? O sea, no, en ese momento ya estaba Ernesto bastante ya ido. estaba, digamos, Sí, con serios estaba problemas. mal. Ujú. Eh, no, pero mi familia, yo te digo, Tal mi vez, tal padre, vez, persona por un lado lúcida, fue mejor porque lo hubiese golpeado
anímicamente mucho más, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, si nosotros discutimos, como vos decías, en buenos términos, estudiamos historia, estudiamos no es tampoco estar leyendo 5 horas por día historia, es, bueno, interesarse un poco por lo que pasó, por lo menos la Claro, historia reciente, ¿no? ahí está. Este, y claro, para poder armar políticas y enfrentar este momento mundial que está pasando, Que es que complejo, bueno, es muy cruel, muy duro, ¿no? Estos tremendos desencuentros que han tenido los argentinos innecesariamente y que nos han hecho un daño tremendo, ¿no? Qué penoso que es todo esto. Esperemos que, bueno, en los próximos tiempos venideros se pueda subsanar eso, ¿no? Podamos empezar a establecer un diálogo más transparente y más sincero, ¿no? sí, no, esto se puso muy de moda la palabra tibio como algo peyorativo, ¿no? Y Sí. yo creo que falta un poco de tibieza, pero no tibieza Mm. mala, bueno, un poco de templanza, De ¿no? templanza, claro. Está muy pendular todo. ¿Cómo Sí. puede ser que estas personas que tanto hablaban de la institucionalidad y la república, ahora con un decreto quieren llevarse puesta prácticamente el Código Civil? Y tantas leyes y tantas... ¿Cómo, cuál sería la cuestión si después puede venir otro a hacer otro decreto? Entonces, y lo mismo el gobierno anterior con muchas cosas, llevándolo siempre al extremo, a una idea. Digo, ojalá podamos tener un capitalismo sano, con justicia social, como decía el abuelo. No existe una democracia sin justicia social que sea viable. Tiene que haber justicia social. Y vivimos con un país con muchos pobres, tiene que haber siempre política, no puede estar todo librado valga la redundancia, al libre mercado. No es así. No Y bueno, es, pero bueno, esperemos que se vaya tomando conciencia de eso y que se reflexione ojalá. justamente como para que los ciudadanos, el soberano, como quien dice por allí, tenga básicamente una digna calidad de vida. Habría que apuntar a eso. Lo demás, bueno, con el tiempo se irá viendo a ver cómo uno lo va emprolijando lo mejor que se pueda. Te mando un gran abrazo, Guido. Otro día Bueno, vamos a charlar otros temas, pues dale, nos quedan un montón de temitas ahí en por el supuesto, tintero, cuando pero quieras. te voy a convocar en otra oportunidad y vamos a seguir ampliando un poco y dialogando los pensamientos que tuvo tu abuelo, como para que la gente, las nuevas generaciones, conozcan parte de esa realidad desconocida, ¿no? Sí, ¿Cómo puede humildemente hacer la gente desde para mi lugar. visitar la casa de Ernesto? A ver, Bueno, la comentame. casa, bueno, está el sitio web, Sí. que es Ujú, ujú. casadesabato.com. Después estamos en las redes, Casa de Sábato, Instagram, Bien. Facebook. Ahí pueden anotarse, seguirnos, hacemos las visitas. Bueno, por suerte viene mucha gente que quiere volver a revisitar la historia y la vida de Ernesto. Perfecto. Y bueno, por suerte viene mucha gente, así que Buen año y estamos en contacto durante el 2024 para ir tocando estos muchas temas gracias, Pedro. puntuales. Muy Saludos, gentil, saludos a gracias, todos. muy amable. Bueno, ustedes lo escuchaban, Guido Sábato.